Santino y su mundo de letras. El espectro del autismo es algo que tenemos que conocer, saber, explorar, comprender. Ellos tienen muchos para enseñarnos. Santi, vos has estado con Santino y me imagino que él te habrá enseñado mucho. La verdad que sí. La historia de Santino es muy particular. Santino Guglieri tiene hoy 12 años, pero a los 3 le detectaron autismo, trastorno del entorno autista. Así se llaman ahora todos los trastornos que se relacionan con diferentes niveles de autismo. Santino tiene problemas para relacionarse, Santino tiene problemas para expresarse. Santino tiene que tener un tratamiento y de chiquitito logró a los 6 años aprender a leer y empezó a leer muchísimo. Y ahora, a los 10 años más o menos, empezó a expresarse por escrito de una manera excelente, extraordinaria. Y los papás lo fueron tratando de guiar, fueron ofreciéndoles cada vez más lecturas, fueron ofreciéndole la posibilidad de que él se exprese por escrito y él empezó a ser un visitante asiduo de la biblioteca de Paraná. Él vive en Paraná, en Entre Ríos, y hasta que en un momento los chicos de la biblioteca, los que lo atendían, los que se habían convertido en sus amigos allí, empezaron a darse cuenta de que eso le hacía muy bien a Santino y de que él estaba escribiendo y que estaba escribiendo muy bien. Entonces dijeron: Santino, nosotros estamos haciendo aquí un concurso de literatura, un concurso de cuentos. ¿Por qué no te presentas con las cosas que escribís? Él le costó animarse, finalmente se animó y con 2 de sus cuentos ganó sendos concursos de literatura. Están ahora publicados en una antología. Santino escribe realmente muy bien y eso también los emociona a los papás y a todos los que nos acercamos a conocer su historia, porque ahí te das cuenta que él por ahí puede expresar lo que le cuesta mano a mano o que le cuesta verbalmente expresar. Hablamos con Germán, hablamos con su papá y hablamos con Santino también para que nos cuente lo que significa para él escribir. Imaginás una situación de un cuento, por ejemplo, ¿no? Es una imagen que te aparece en la cabeza y eso después lo plasmas en el texto. ¿Cómo surge eso? Me lo imagino como palabras. O sea, me imagino lo que voy a escribir y lo escribo, las palabras exactas. No como una imagen, o sea. ¿Te imaginas que es una situación que está ocurriendo y te imaginas cómo puede terminar o qué puede pasar? Yo me imagino cómo voy a escribir todas las palabras, la prosa, los párrafos, lo que sea. No tenía pruebas de que realmente hubiera estado ahí, solo su memoria. ¿Y qué tan confiable era la memoria humana? Podría estar autoconvenciéndose de que había un teléfono. También podía pasar lo mismo con su perseguidor. ¿Y si su perseguidor solo existía cuando huía de él? Germán, ¿cuándo te diste cuenta que Santino tenía este talento, que le gustaba escribir? Desde muy chiquito. Yo te diría que casi desde los 5 años. Mira, el otro día nos acordábamos con mi mujer. En primer grado nos llamaron de la escuela y tiraron una consigna para hacer un cuento y nos llamaron. Miren esto. En segundo grado le publicaron un cuento en la revista del cole. Y estos cuentos que él gana, estas 2 menciones en la Biblioteca Popular de Paraná, fue a los 10 años. O sea que es algo que viene con él. ¿Cuánto lees? ¿Lees mucho? Sí. ¿Pero cuánto tardás en leerte un libro grande? Depende de lo mucho que me guste el libro, o sea. Me he terminado libros de 300 páginas en 2 días, por ahí. Wow. Parpadeó. Volvió a parpadear para ver que no había ninguna calle, solo la ventana. ¿La temática o el autor que más lo apasiona? Mira, tiene varios. Por ahí se enoja si yo digo que antes de los 11 años había leído George Martin, Juego de Tronos, por ejemplo, son 5.000 hojas. Son 5 tomos de 1.000 hojas cada uno, antes de los 11 años. Él estaba en un foro, me acuerdo que un tipo que tenía mi edad le decía: no puede ser ¿cómo tener 11 años? No podía, no acreditaba semejante cosa. Y bueno, Stephen King, Rick Jordan. Hay un género que se llama fantasy, que manejan ellos.
O sea, no tiene nada que ver con lo que podemos llegar a leer mi mujer y yo, ¿no? Mi mujer lee literatura, yo leo historia y política. O sea, por eso te digo, es su mundo. Ese es su mundo y estos chicos tienen tanto problema de socialización. Está bien, está bien. ¿Cómo te imaginas el futuro, Santi? ¿Cómo te imaginas cuando tengas 20 años? ¿Te imaginas como un escritor premiado o un escritor exitoso? ¿Te gustaría escribir más libros? ¿Te gustaría escribir novelas de pronto? Sí, me gustaría escribir novelas. Me gustaría ser escritor en ¿Te él. gustaría ser escritor? Ajá, ¿Eso es lo que querés hacer? ajá. ¿Sí? Pero posiblemente termine trabajando en un McDonald's. Santino es un personaje, es brillante. Le cuesta muchísimo expresarse. Charlamos un montón. Pero no en las un montón, letras. Pero él ve la realidad así en palabras y ve sus ideas y las puede expresar. Esas imágenes que veíamos con un relato en off son de un cortometraje que se llama Pasillos, que está hecho basado en uno de sus cuentos y que se estrenó hace poquito, a finales de abril, en Paraná, en Entre Ríos. Un corto que hicieron basándose en una de sus historias premiadas. Ahí la veíamos una y veíamos la otra, Ojo Rojo y Pasillos, que son sus dos cuentos premiados. Escribe sin parar, Santino, porque esa es la manera que tiene de conectarse con el mundo. Y ahí veían la emoción también de Germán, de su papá, al ver los progresos de su hijo y al ver que de esa manera se puede enganchar y se puede conectar con el mundo santino. Es un pibe bárbaro, la verdad que tiene un humor muy particular. Ustedes lo veían ahí diciendo, me gustaría ser un escritor conocido, pero lo más probable es que termine trabajando en un McDonald's, dice, y se ríe de toda la situación y los emociona a todos, a su papá y a todos los que estaban ahí. Había chicos que sabían de la historia de Santino porque lo habían leído en algunos diarios y venían a sacarse fotos con él. Él estaba súper tímido con esa situación, pero se estuvo sacando fotos con chicos de colegios secundarios que estaban visitando la Feria del Libro y que sabían quién era él, el chico autista que escribe cuentos geniales.